Buenas tardes a todos. Un gusto para la Academia de Medicina recibir a todos ustedes para un día muy especial en que recibimos a un eximio hijo de nuestra Facultad de Medicina, el doctor Edward de Robertis. A partir de ahora, Eddie. Si uno tuviera que decir, y Eddie, vos me corregís, el aporte de Robertis a la ciencia, diría que dio y colaboró de una manera muy significativa en entender de qué manera algunos genes, algunas señales colaboraron para que el embrión se organizara a sí mismo para su desarrollo. Su carrera fue enormemente, digamos, significativamente brillante. Cuando éramos compañeros en la facultad se escapaba todos los veranos a estudiar un páncreas de un pescado, ¿verdad? Tenía separado el endocrino del exócrino. Creo que me acuerdo de eso. Todos los veranos se iba. Y en 1971, en cuanto se recibió, se fue al Instituto Leluar en Buenos Aires, donde hizo su doctorado. En el año 74 fue a Cambridge. Ahí trabajó en colaboración con John Gordon y hizo su postdoctorado. Luego, en el año 80, trabajó con Walter Gehring en Basilea, haciendo un laboratorio donde ahí hace su contribución en ese momento más significativo con la descripción del Fox, el primer gen Fox vinculado a los vertebrados. Trabaja hasta el año 85, donde UCLA lo contrata y hace su departamento que adquirió una fama enorme. Ahí, eh, ahí uno ver cómo él desarrolló en entender el organizador de Feynman, que fue premio Nobel en el año 35, creo, en cómo el sistema y la relación entre algunas proteínas, como la chortín, que ellos describieron en relación con el morphogenic protein, hacen para el desarrollo del embrión, el vínculo entre proteínas para entender esa capacidad de desarrollo, lo hacen, digamos, uno de los que mayor aportes ha hecho en entender el desarrollo de la evolución. Ha tenido enormes reconocimientos. Yo, para no hacerlo más largo, yo creo que Eddie son los que consideran más significativos, es su integración a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, a la Academia Pontificia desde hace ya unos cuantos años, estando en su consejo directivo, al Howard House Medical Institute, donde ya sabemos habitan uno de los lugares donde habitan los principales investigadores de los Estados Unidos, y ahora lo veo con enorme entusiasmo a desarrollar la Academia Latinoamericana de Ciencias, con lo cual todos tenemos mucha esperanza en que se desarrolle la ciencia latinoamericana en ese campo. En lo personal es un placer especial. Hace, creo que 65 años somos amigos, cumpliendo con mucha relación personal, familiar y de amistad, de algunos que están y otros que ya no están. Así que, Eddie, para mí es un especial honor y un orgullo, y la Academia hoy se viste de gala con tu presencia. Muchas gracias. Empezar la conferencia. Un detalle más. No, por favor. La academia, cuando recibió conoció que ibas a estar aquí, además de aceptar y de generar esta conferencia, discutió en su plenario
la posibilidad de designarlo como académico de honor de la academia. Y el plenario lo votó el 28 de mayo, entonces hoy le entregamos el pequeño diploma como académico de honor de nuestra academia. Entra en la misma jerarquía de lo que todas las otras academias. Le quiero agradecer a la Academia de Medicina este honor que representa para mí más de lo que se pueden imaginar. Es como volver a casa. Y a mi gran amigo doctor Hamlet Suárez, la presentación tan amable que me ha hecho. Les voy a contar sobre la evolución y el desarrollo y cómo esto ha contribuido a la biología molecular a una nueva visión que se llama Evo-Devo hoy día. Voy a dividir mi charla en tres partes. Primero, les voy a contar que a ver, un poquito, creo que tengo otro mejor, no. A ver. La evolución, los genes, voy a dividir en tres partes. Primero, los genes de Hox y el eje antero-posterior. La segunda parte será sobre los genes dorsoventrales y la diferenciación de tejidos. Y finalmente, cómo las redes genéticas del desarrollo canalizaron la evolución de la diversidad animal a través de la selección natural. O sea, que tiene que ver con evolución y les voy a tratar de contar algunas poquitas cosas médicas que se relacionan con nosotros. El estudio de la evolución viene de la observación de lo visible junto con el razonamiento humano. En este caso les quería contar de Geoffroy Saint-Hilaire en 1830 disecó una langosta y después de disecarla la puso boca abajo, 180 grados invertida. Y dijo, pero qué maravilla, así uno puede ver acá debajo el corazón, ¿no? En el medio el tubo digestivo y entonces en la parte de arriba nos queda el sistema nervioso central, que normalmente es ventral en los artrópodos. Ahora, tuvo un debate famosísimo con Cuvier y perdió el debate. Pero esta idea de que había unidad de plan entre los animales, no solo en el dorso ventral, pero también en la cabeza, el antero posterior, la cabeza, el tórax y el abdomen, quedó en la conciencia mundial. Y por ejemplo, Balzac dijo, no hay más que un animal, el creador ha usado siempre un único y el mismo patrón para todos los seres organizados. 30 años después de este debate en la Academia de París, de Francia, Darwin también, por poder de la mente humana, explicó que las especies evolucionan por variaciones seleccionadas por la selección natural. La selección natural de las variaciones que son muy abundantes se refleja en la reproducción diferencial de los individuos. La reproducción es muy abundante y la competición del más fuerte resulta en adaptaciones positivas que a largos periodos del tiempo. Ahora, cuando se terminan los periodos reproductivos, la presión de selección se acaba. Entonces la maquinaria es menos perfecta, como experimentamos prácticamente todos y ustedes en la medicina. Así que la maravillosa diversidad resultó de la selección natural que actúa como un ingeniero constante, mejorando la maquinaria genética invisible que hemos heredado de nuestros antecesores. Ahora, esa maquinaria genética nos viene de dos tipos de estudios. Primero, en el eje antero-posterior viene del descubrimiento de los genes homeóticos
Y el dorso ventral nos viene de descubrimientos de la embriología pura. Con respecto al eje antero-posterior, Thomas Morgan encontró una mosca que tenía 4 alas en vez de 2. Y se llama mutaciones somióticas que cambian una parte del cuerpo en otra similar. Eso fue hace 100 años, sacó el premio Nobel, no por eso, sino por toda la genética. Pero un estudiante en Caltech llamado Edward Lewis continuó estudiando eso y encontró que la mutación bithorax, que era el nombre que tenía, consistía no de un solo gen, sino de muchos genes que estaban juntos en el genoma de la mosca, estaban agrupados. Y dijo que esto debe ser un gen ancestral que fue repetido, ¿no? Pensando que esto venía de un 100 pies, ¿no? O un millipede, que había un gen que le reprimía la formación de patas en la zona abdominal. Y en el año 84, Walter Gehring, en Suiza, pudo clonar los primeros genes de Homeobox y encontró una región repetida en esos genes y estaba conservada entre todos los genes homeóticos de la mosca. Ahora, yo era profesor ahí también y teníamos seminarios comunes y fue algo tan excitante, ¿no? Y por las razones equivocadas, completamente equivocadas, yo dije, tenemos que probar si esto no está en vertebrados. Y me explicaron de todas maneras que no podía ser porque no podía ser. Pero yo dije, pero tenemos las bibliotecas genéticas ya puestas, tenemos las placas preparadas, vamos a echarle un vistazo. Y en la primera vuelta, usando las ondas de Gehring, pudimos clonar un gen similar a los genes de Drosophila. Y aquí está, esto es el ADN, ¿no? Y esto es el gen bithorax, y ve que también este es uno que se llama antenapidia y este otro se llama FATS. Y pudimos clonar un gen que hibridizaba con los 3 genes. Y la razón que lo pudimos hibridizar es que esto produce una proteína que entra justo en la hélice del DNA. Entonces, y por alguna razón eso fue conservado en forma extraordinaria, más que ningún otro gen. Resulta tal forma que fue muy fácil aislar esto. Y en eso, en el paper que escribimos en el año 84, dice, un gen de Xenopus levis, que es la rana con que trabajamos nosotros, fue clonado en base a la homología con una región presente en los genes somióticos de Drosophila. Y acá es donde me atrevido, puse, este gen podría tal vez representar el primer gen que controla el desarrollo que fue aislado en los vertebrados. Y así fue, así fue. Así que eso fue muy bueno. Si me permiten, voy a... Si lo encuentro, un más fuerte. A ver. No, más o menos, es igual, es igual. Y muchos años después logramos hacer un anticuerpo contra este gen. Y acá tienen que en el ratón tiene 8 segmentos torácicos, acá tienen las vértebras, 8 segmentos torácicos que expresan esta proteína. No había ninguna razón para pensar que 8 segmentos en el tórax iban a ser distintos del resto. Y con el tiempo, con el trabajo de muchos otros laboratorios, ciertamente no el nuestro, se encontró que los genes de Drosophila, los genes somióticos de Drosophila, están presentes en el ratón en el mismo orden en que están presentes
en la drosófila. Por ejemplo, estos dos genes rojos son anteriores en los dos y tienen homologías. Cada uno de estos cuadraditos es un gen, ¿no? Y en estos genes verdes, los más posteriores, también están en la, muchas gracias, están en la parte más posterior. Y son más parecidos estos dos que cualquiera de los otros, y estos dos también. Así que la colinearidad en el genoma y los complejos Hox fue conservada entre la mosca de la fruta y los mamíferos. Ahora, la contribución nuestra a esto no fue encontrar todos estos genes en fila, pero lo que sí hicimos en una revisión, hicimos esta figura con un estudiante graduado, Guillermo Oliver, uruguayo, y hicimos este dibujo, que este dibujo está reproducido en todos los libros de biología que se puedan imaginar, nunca con atribución, pero no importa, yo me lo atribuyo porque así fue. Y ahora, la situación en el humano, o en general en todos los vertebrados, es un poco más complicada. En Drosophila hay un solo gen, una sola serie de genes Hox, cada uno con estas flechitas es un gen. Pero en el humano hay 4 genes de Hox, Hox A, B, C, D, cada uno está en un cromosoma distinto. Y como pueden ver en estos 4 de aquí debajo. Ahora, esto nos da, por supuesto, hay más sobrelapación entre estos genes, pero hay 39 genes Hox en el humano y se pueden imaginar que estos dan enfermedades cuando no funcionan bien. Así que ahí salieron 39 genes nuevos que causan malformaciones congénitas, como es de esperar, no tan dramáticas como en la mosca de la fruta, pero por ejemplo causan polidactilia, sindactilia, hipospadias, útero bicorne, muchos tipos de malformaciones humanas. Pero quizás lo más saliente es en algunos casos cuando, en el caso del cáncer, por ejemplo, la leucemia mieloide aguda, la mayoría vienen por una recombinación de otro gen que se expresa en la médula mielógena, el HOXC9, que se fusiona con particularmente este HOXC9 y produce esta malignidad porque las células se piensa que son embrionarias y están dividiéndose. Así que tiene un pequeño parte médica, digamos. Ahora, si uno mira ahora en esta columna, ¿no? Los genes homeóticos, en este caso es un pescado, ven que este es un poquito más anterior que este rojo, este azul es un poquito más posterior, este magenta es un poquito más posterior, el amarillo un poco más posterior, y los pone todos juntos, sale como que si fuera uno atrás del otro. Esto en la drosófila es aún más increíble porque tienen, ¿no? Tienen el amarillo, este de acá adelante, tienen otro no sé qué color, verde, rojo, verde. Es como que si fuera el embrión de mosca, es como un salamín que está cortado por estos genes homeóticos. O sea que esto funciona desde el pescado que le mostré o los humanos a la drosófila, lo cual es muy interesante. Y con eso dejo el eje anteroposterior y nos vamos a ir al eje dorso-ventral. El eje dorso-ventral no viene de la genética, nuestros conocimientos, sino del experimento más famoso de la embriología, que fue trasplantar esta zona, que es donde se imagina el mesodermo, que se llama el blastoporo, en el caso del embrión de anfibios, trasplantado a la parte ventral. Y se los voy a mostrar. Este fue el experimento de Spemann y su estudiante Mangold, cuando era joven, y estamos sacando la región esta que encontraron, tenía una gran inactividad inductora con una aguja de tungsteno, y lo vamos a poner en la parte ventral de otro embrión. Entonces se puede sacar y ese cuadradito lo ponemos así a mano libre nomás, se puede poner sacando un pedacito
El receptor lo ponemos ahí, le damos un empujoncito, y los embriones cicatrizan de una manera increíble 1 hora después, y a los 2 días tienen un mellizo siamés que forma 2 ejes. Y la genialidad de Spemann fue que usó células marcadas, ¿no? De una especie más pálida a otra más oscura. Y eso lo pueden ver aquí. Este es el corte que publicaron ellos en el año 24, y ven que el, ah, las células más claritas, el trasplante dio lugar a la notocorda y un pedazo de la somita, que futuros músculos. Pero, por ejemplo, todo el sistema nervioso, aquí la médula espinal, aquí el hindbrain, todo eso es inducido, de tal forma que el cerebro, la médula espinal, es inducida por otras células. Y eso fue el descubrimiento de la inducción embrionaria, por la cual recibió el premio Nobel en el año 35, como dijo Hamlet. Ahora, lo increíble para los que nos gustan estas cosas es que hace 2 años Wolfgang Drieber descubrió las mismas láminas que usaron. Y esto que ven acá es la misma, más pálido, y esto es más pálido aquí también, no tiene gránulos de pigmento, así que es exactamente tal cual lo describieron 100 años antes. En la historia de la ciencia eso pudo quedar marcado. Así que una maravilla. Y el embrión de rana es muy adecuado para estos estudios porque luego de la fertilización, al principio el huevo es todo uniforme, pero luego de la fertilización se produce una rotación que nos da una parte menos pigmentada del lado dorsal, de tal forma que acá las 16 células, esta zona menos pigmentada va a resultar la parte dorsal. Y esta parte en la parte ventral, la barriga del embrión. Y eso nos permite hacer muchas cosas. Podemos inyectar en la parte ventral, dorsal, lateral, cortar, manipular. Y la razón que eso ocurre es porque el esperma, cuando fertiliza el huevo, trae el centriolo. Todos los padres solo damos la mitad de los cromosomas, pero el centriolo también. Las madres dan las mitocondrias y muchas cosas más. Pero esto produce microtúbulos que se organizan en el centriolo y mueven la corteza hacia el lado dorsal. Ahí se forman cuerpos multivesiculares y se estabiliza una proteína llamada beta-catenina, y eso es lo que empieza el desarrollo de la parte dorsal del embrión. De tal forma que cuando se volvió fácil clonar genes, cuando era práctico de hacer, lo que hicimos fue tomar este cuadradito que les mostré en la película, e hicimos librerías de RNAs expresados en este lugar. El primero que clonamos fue un gen de homeobox llamado Guchcold, y el que más resultó más importante más adelante es este, que se llama Cordin, o Cordina en español supongo, y les voy a contar de este. Cordin, no, perdón. Hoy día sabemos de la parte dorsal y la parte ventral, hay montones de genes que están enriquecidos en el organizador dorsal o en el polo opuesto, en la parte ventral. Y lo que estamos tratando de hacer es les voy a contar un poquito, de poner todos estos en una vía metabólica, ¿no? Para poder funcionar como dar todos estos. El más importante va a ser Cordin y este otro que se llama BMP4 en la parte ventral. Cordin se expresa muy abundantemente en el organizador de Spemann, exactamente en la región que tiene actividad inductora, por ejemplo, del sistema nervioso. Entonces, esto es el RNA de Cordin, pero la proteína es una proteína difusible que difunde y crea un gradiente inhibiendo, es un antagonista del BMP4. Y el BMP es un Bone Morphogenetic Protein que fue descubierta porque si uno lo pone subcutáneo en un conejo,
forma hueso, ¿no? Es un factor de crecimiento muy conocido. Y en el embrión forma este gradiente de actividad. Ahora, es un poco más complicado, logramos saber, esto es la cording, ¿no? Y esto es el BMP. Cuando está unido el BMP a cording, no puede señalizar en sus receptores, pero hay una proteasa llamada toloid, que son estas tijeritas, un poco chiquitas que están acá, que descubrimos cortan la proteína en dos lugares muy precisamente. Cuando eso sucede, se libera el BMP y puede señalizar a través de sus receptores. De tal forma que en la parte dorsal hay alto cording, en la parte ventral hay alto BMP. Y se requieren unos cuantos genes para hacer eso. Y hemos logrado ver este gradiente y la proteína esta se secreta a la matriz extracelular entre el ectodermo, que es esta región de acá, y el mesodermo, de tal forma que regula dos capas germinativas a la misma vez. Y este es un gradiente de muy larga distancia. En este huevo de anfibios, desde aquí hasta aquí hay 2 milímetros para mantener eso. Entonces, cuando hay mucho corden, hay poco BMP. Y acá lo que ven es la señalización del BMP4 usando un anticuerpo contra un factor de transcripción que se llama fosfosmat. Y esto es un embrión a las 10.000 células y ven que hay un gradiente que hay mucho más expresión, más actividad de BMP en la parte ventral que en la parte dorsal. Eso es un gradiente morfogenético. Y es muy importante este gradiente de cording, toloid y BMP porque determina la diferenciación de tejidos dorsoventrales en todos los vertebrados. De tal forma que, por ejemplo, hay otro muy importante llamado Noggin, que se lo encontraron en Berkeley, que en la parte del ectodermo produce el sistema nervioso central. Pero en el mesodermo, en esta región, produce abajo BMP la notocorda, que va a terminar en el disco intervertebral, núcleos pulposos. Si uno tiene un poquito menos, va a terminar en los músculos axiales. Un poquito menos, algunos de ustedes se van a relacionar, forma el riñón y el aparato genitourinario. Si sube un poquito más el BMP, este gradiente va a formar la pared tóraco-abdominal con el celoma y el peritoneo en el medio, y en la parte más alta de BMP va a formar islotes de sangre que en el humano se forman en el saco vitelino. De tal forma que es muy necesario tener una situación tan complicada para poder formar un embrión perfecto cada vez, porque hay solo una oportunidad de alocar los tejidos en forma perfecta. Entonces esto es súper regulado y es un tanto complicado. Además, no solo determina la diferenciación histotípica, sino también la morfología del cuerpo. Estos pescaditos, yo tenía cuando chico, estos pescaditos tienen, le falta un gen de cording, tienen dos, cuando uno mutado, tienen la cola doble, pero lo que les quiero mostrar es que la forma del cuerpo completamente cambia. O sea que es un gradiente morfogenético. Y en realidad en la evolución lo que importa es cómo las células se ponen una con respecto a la otra, cómo van cambiando la forma de los cuerpos, lo cual les va a dar distintas ventajas. O sea que este es un gradiente que se puede cambiar y con eso se cambia la morfología del cuerpo. Estos pescaditos surgieron en China hace más de 500 años y la gente los ha mantenido porque les gusta nadar en la pecera dando vueltas. Así que lo que estamos haciendo hoy día, como les comenté, estamos tratando de poner una vía de regulación secuencial de cómo funcionan estos genes en el embrión. Y es lo que se llama estudios epistáticos. Por ejemplo, si usted pone dos mutaciones juntas, una va a dominar a la otra, y eso quiere decir una está primero, la otra está después. Y lo que hacemos es inyecciones dobles en el renacuajo. Por ejemplo, este es el primer gen, se llama JULUA, beta-catenina, etc. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo podemos construir
estas vías que son complicadas, pero es la vía metabólica con la cual se forma el embrión. Este trabajo lo estamos haciendo con una postdoc que se llama Jacques Muras-Bazar. Todos los martes inyectamos embriones junto con ella y les voy a mostrar 2 ejemplos de cómo funciona. Esto es un renacuajo al día después de fertilizar. Y si inyectamos ventralmente el gen Hulúa, que 100% de los embriones, es increíble, forman un embrión siamés. Este negro que ven acá es la glándula de cemento que usan los renacuajos para pegarse abajo de una hoja o escapar de los pescados que se los quieren comer. Pero si ponemos un nucleótido antisense, nucleotides, se llaman morfolinos, que inhibe beta-catenina, no hay ningún eje dorsoventral. Y ahora, si hacemos el mismo experimento, inyectamos los dos, resulta que no tiene ningún efecto, lo cual quiere decir que Hulúa funciona antes de la beta-catenina, como está indicado aquí. Podemos hacer el mismo experimento con, con sacamos beta-catenina, no hay eje, pero si le ponemos un poquitito de cording, ahora lo vamos a hacer con cording, un picogramo sale la cola, 5 picogramos más o menos un embrión entero. Y si ponemos más, tienen un embrión con una cabeza, un cerebro enorme y una glándula de cemento muy grande, ¿no? Entonces eso nos dice que cording funciona después de la beta-catenina, funciona luego de la beta-catenina. Y en el intermedio otros experimentos les muestran que hay otros que se llaman nodals, son TGF-beta signaling, que están antes de cording. Tal forma que acá tenemos una vía Hulúa, beta-catenina, nodal cording, y es cording inhibe el BMP4. Y entonces tenemos esta vía genética, que es lo que estamos trabajando ahora. Entonces, empezando, no, y para cada una de estas flechitas activadoras o inhibidoras, hemos hecho las dobles inyecciones, digamos, para confirmar que uno está después del otro y más o menos en el tiempo. Del punto de vista médico, la gastrulación ocurre en la segunda semana después de la fertilización, segunda y tercera semana después de la fertilización, de tal forma que si hay un defecto en la gastrulación, no aparece como una malformación congénita. Pero donde estos genes, la mayor parte de los cuales fueron descubiertos en la rana, es muy importante porque la oncogénesis recapitula la ontogénesis. Entonces, muchos de estos genes, por ejemplo, la beta-catenina, que fue descubierta por separado en Drosophila, pero la beta-catenina está elevada en prácticamente muchísimos tumores, todos los de la vía Wnt, ¿no? Por ejemplo, todos los tumores colorectales involucran la elevación de beta-catenina. Nodals, a lo mejor no les puede ser tal vez tan conocido, pero es un pariente muy cercano del TGF-beta, Tumor Growth Factor Beta, que es lo que produce fibrosis en el adulto. Pero los nodals, que están súper regulados, se usan casi solo en el embrión. Pero en los tumores, cuando se expresan nodal o sus receptores, se forman las células madres o tumor stem cells, que son las que mantienen el embrión, son muy difíciles de combatir. Así que el nodal es muy importante en los tumores. Cuscoid, que es el gen de la gastrulación, es muy importante en la transformación epitelial mesenquimal. Epithelial mesenchymal transitions, o sea que está elevada prácticamente en muchísimas metástasis. Cording está amplificado, se amplifica en varios tumores de pulmón, los tumores epiteliales de los bronquios. Y más o menos eso es lo que, todos estos genes nuevos han sido descubiertos ahí, así que un poquito tiene que ver con la medicina, quizás no mucho, pero todos estos genes, varios, este es nuestro,
este nuestro, este Cerberus es nuestro también, otros no, pero este también es nuestro. Así que han contribuido, no, tanto buscar y buscar y hurgar y hurgar, al final uno encuentra algo. Y volviendo al problema de la evolución, la inversión propuesta por Geoffroy Saint-Hilaire está completamente apoyada por estas investigaciones. En el lado dorsal del embrión de rana está el cording, en la parte ventral está BMP4. Esto va a ser el ano, ¿no? Es el plastoporo. Y en la mosca los homólogos tienen la orientación inversa. Y este sistema ha sido utilizado en prácticamente todos los embriones de animales, ¿no? Los animales bilaterales, que son la mayor parte de los animales. Los descubrimos aquí en la rana y también independientemente fueron descubiertos en la mosca. Pero todos los animales tienen este sistema de BMP, toloid, Cording Toloid BMP, que es una maquinaria para hacer gradientes en la difusión dorsoventral, que cubren todo el embrión. Esos son embriones, huevos de distintos tamaños, completamente distintos. Sin embargo, todos usan la misma maquinaria, incluyendo las anémonas de mar, que tienen Cording y un BMP que difunde y Toloid lo corta y lo acumula el BMP en la parte opuesta. O sea que viene prácticamente de todos los animales habidos y por haber. Y estos descubrimientos de la conservación de las redes genéticas, de los genes Hox y del Cording, Toloid, BMP, son muy importantes porque fundaron esencialmente una nueva disciplina de la evolución y desarrollo molecular que le dio un gran empuje a la evolución, al estudio de la evolución. Entonces, como se imaginarán, los animales son, ¿no? Los bilaterales son o protostomos, que son los invertebrados. Proto quiere decir primero, y ostomo, boca, ¿no? Primero boca en la gastrulación. Y deuterostomo quiere decir boca segunda en la gastrulación. Y la sí. Y nosotros somos deuterostomos. Y eso viene de un antecesor común que tenía por lo menos 6 Hox genes en un complejo y tenía el sistema completo de Cording, Toloid y BMP en este antecesor. Y es aún más increíble porque si uno piensa en los protostomos y los deuterostomos, todo esto tuvo lugar en el fondo del mar. ¿No? Y tienen larvas, ¿no? Como esto se llama una larva del trocoforo, con un sistema apical y ojos y cilias en las cuales se alimentan. Las larvas son para difundir la especie a través del océano. Es el plancton animal. Y luego la forma adulta, por ejemplo, los anélidos o los equinodermos, como el tipo de pepino de mar, por ejemplo, se establecen en el fondo del mar para alimentarse ahí como el adulto. De tal forma que venimos de la evolución, siguió un hilito muy finito, como decía China Zorrilla, que una larva tenía una vida larvaria y una vida como en el fondo del mar, como una urbilateria, digamos, imaginaria. Pero es increíble que de esto terminamos en el ser humano, como estamos hoy. Así que, en conclusión, me salió en inglés. Bueno, les voy a decir, una red ancestral se usó para construir toda esta variedad de animales a través de la selección natural. Pero una vez que se encuentra una vía que funciona bien, la naturaleza la sigue usando, no la abandona nunca. Y por eso somos lo que eran nuestros antecesores, que son estos sistemas. Y entonces el uso obligatorio de estas redes genéticas analizó estos casi resultados milagrosos de la evolución. Pero desde el punto de vista de la evolución,
Es muy importante esto, porque quiere decir que no todas las formas evolutivas fueron posibles. Siempre tenían que ser compatibles con estos sistemas que determinan cómo las células se van a disponer con respecto a las otras y darle forma al animal. Porque podríamos ser como una esfera, podríamos tener de todo tipo. Pero claro, hay una variedad de animales inmensa, pero todos usan estos sistemas, así que tienen que ser compatibles con los genes del desarrollo embrionario. Y con esto les quiero agradecer a ustedes. Muchas gracias por educarme. Y por eso no, yo recibo. Muchas gracias. Sentamos aquí. Bueno, ahora la idea de esta parte es que tanto los dos profesores, la profesora Casina y el profesor Radi, van a hacer comentarios breves sobre la exposición y después abrimos a discusión. ¿Es necesario el micrófono? Sí. Está bien, está bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a ser parte de esto. ¿Y qué comentarios hacer de esta fantástica conferencia que pueda resumir los trabajos del profesor de Roberti? Yo reflexionaría desde la disciplina que yo trabajo en la facultad, que recordemos esa gastrulación que ocurre en la tercera semana del desarrollo, y lo relevante que fue de esa forma que todos veíamos que se invagina el ectodermo para formar el tubo neural, y eso es clave porque en ese momento los textos de embriología dicen que la gastrulación es el momento más decisivo de la vida, más importante que el matrimonio o que cualquier otra cosa, porque se determinan los ejes corporales. O sea, en ese momento se sabe qué es dorsal y qué es ventral, qué es izquierdo y qué es derecho, y qué es antero-posterior. Y cualquier alteración en ese momento es incompatible con la vida. Entonces, se sabía hace mucho que ocurrían esos orígenes de ejes, pero el mecanismo genético por el cual ocurría fue desentrañado con los estudios de Roberti y también de otros investigadores. Pero el hallazgo de cordina y de que es una proteína que está inhibiendo la expresión de otra para lo que era un epitelio ahora sea epitelio neural y no el epitelio de la superficie corporal, creo que fue un hallazgo relevante. Y jerarquizaría eso, el poder tener esas herramientas, además, eso en primer lugar, y el tener esas herramientas para buscar en otros individuos de otras especies que desarrolló este concepto del evo-devo, de que la filogenia se repite en la ontogenia. Nosotros enseñamos también cuando vemos los embriones en las primeras etapas de desarrollo, a veces es difícil distinguir si es un pez, si es una rata o si es un hombre, o mujer, porque es mujer. Los otros también tienen los dos sexos. Rato, rata o rati. Independientemente del sexo, también en la etapa de buena vida diferenciada al principio, que son difíciles de distinguir, justamente porque uno recapitula, como tú decías, varios de esos mecanismos en desarrollo. No sé, para mí son realmente sorprendentes los hallazgos de estas redes. Y el último punto que me gustaría destacar, que como además yo trabajo un poco en neurociencias, es como esto de que la patología a veces también recapitula estas vías del desarrollo. Hay múltiples evidencias en las neurodegenerativas que las vías, muchas de las que tú has descrito, como la de Wnt con beta-catequina, que pone esta proteína beta-catenina, tiene que ver con la conformación del citoesqueleto y cambios de forma, que es lo que estamos hablando del desarrollo. A veces las alteraciones de estas vías reaparecen en enfermedades neurodegenerativas, en la ELA concretamente, pero también en otras. Y bueno, el haber conocido esas vías de genes nos permite explorarlas y buscarlas en otras situaciones donde estaban y entender los mecanismos. No sé, por ahora yo parece que Podría agregar que, como decía Patricia, la autora, que quizás lo más sorprendente de todo esto que expliqué fue que estábamos buscando factores de crecimiento que señalizaban en este pedacito de tejido.
pero lo que encontramos fue una cantidad enorme de antagonistas. Es decir, que se funciona el desarrollo a través de antagonizar otros factores de crecimiento y los lugares, las partes más localizadas son, y el primero fue Cordina y este otro Noggin, que encontramos que inhibían el BMP. Ahora sabemos que hay montones de otros inhibidores como DICO, Frisbee, SFRPs que inhiben Wnt y Cerberus que inhiben nodals. Así que eso fue una gran sorpresa porque ahí se descubrió que había antagonistas de factores de crecimiento. Otro tema súper relevante es el tema del gradiente. Perdón, bueno, capaz que vas a ir por comentarios, pues yo Bueno, buenas tardes. La verdad que un gusto compartir con mi amigo Eddie de Robertis este tan grato y merecido reconocimiento que le da la Academia Nacional de Medicina. Eddie es una autoridad mundial, pero me consta que para él este honor que le ha hecho la Academia significa mucho, en lo afectivo y en lo emocional. Así que muy bienvenido a la Academia, excelente la iniciativa, la presentación de Hamlet. Y quiero recordar que hace 10 años la Universidad de la República le otorgaba el doctor honoris causa a Eddie de Robertis, en aquel momento era Marcarian el rector, en buena parte por toda su trayectoria, pero también vinculado a este eje Cordin, Tolloy, BMP y la morfogénesis. Entonces, hoy hablábamos más temprano con Patricia para ver un poco qué enfoque le podía dar cada uno de nuestra disciplina en los pocos minutos que tenemos para comentar. Y comentábamos con Patricia que el trabajo de Eddie abarca un nivel molecular, que uno podría decir que es un nivel micro, subcelular, a un nivel meso, que es de los embriones, pero también un nivel macro, que bueno, ya es con el desarrollo completo y su impacto en la clínica. Entonces, bueno, esos tres niveles conviven en las investigaciones de Eddie, el nivel molecular, el nivel meso y el nivel macro que lleva al organismo completo. Por lo tanto, navega también entre disciplinas. Yo entiendo que el trabajo de Eddie tiene mucho de interdisciplinario. Y quería plantear desde la bioquímica que esto es el problema fundamental, a mi juicio, que Eddie ha intentado develar es cómo el material biológico se autoorganiza. Yo creo que esa es la pregunta. Porque lo que subyace a eso son los fenómenos físico-químicos básicos, antes que la biología. Y son esos fenómenos físico-químicos básicos que a través de una primer asimetría, en el punto que Eddie comienza a plantear la catenina, esa primera asimetría luego define todo lo que va a ser la autoorganización de la materia. Y esa autoorganización, que en lo que es el medio celular, es una autoorganización que tiene efectos, fenómenos estocásticos, cambio de temperatura, cambio de pH, hacinamiento molecular. Sin embargo, tiene que ser a la vez robusto y sensible. Dos elementos que son casi contradictorios entre sí. O sea, este fenómeno de autoorganización de la materia tiene que ser a la vez robusto, en que tiene que salir bien, pero además tiene que ser sensible a esos gradientes que van generando cambios a nivel molecular que luego se expresan a nivel celular, tisular, órganos, etc. Entonces me quedé pensando en ese asunto de esa tensión entre robustez, el modelo tiene que salir bien, y sensibilidad. Es algo lindo para pensar. Y la físico-química, que está metida en la base de todo esto, está acompañada de interacciones moleculares que tienen que ver con retroalimentación negativa, que es algo que a nivel de medicina hemos pensado y hemos estudiado mucho en los cursos de fisiología, sobre todo. Y cuando se rompe esa retroalimentación negativa, generalmente nos perdemos la homeostasis y en este caso se pierde la organización. Entonces, simplemente quería decir eso, que los descubrimientos de Eddie emergen, a mi juicio, de una pregunta muy fundamental que tiene que ver cómo la materia se autoorganiza y cómo esa autoorganización resiste
al individuo y resiste a la evolución. Y como bien decía Eddie, no todos los planes posibles pudieron ser posibles, porque hubo un plan original que fue exitoso desde el punto de vista termodinámico y fisicoquímico, en un sistema de no equilibrio, y acá hay biofísicos como Julio, Silvio, bioquímicos, en esa situación de no equilibrio, donde hay gradientes que van dando señales y que van permitiendo la autoorganización de la materia. Así que me parece fascinante ese trayecto que conecta asuntos que son muy básicos y que terminan en lo que es la evolución. Así que, nada, felicitaciones y esos serían mis comentarios para la presentación de. El problema de la organización, autoorganización es fundamental, como Rafa nos dijo. Lo debía haber dicho yo, pero no lo dije. Pero eso depende de la ley de difusión de Fick, ¿no? Entonces, las moléculas difunden, pero también fue interesante esto de encontrar que toluene digiere Corden. Eso produce una difusión facilitada a través de la degradación de proteínas. Y eso hace que los BMPs más de regiones más dorsales fluyan a la parte ventral donde es cortada Corden. O sea que es una forma, es un gran desperdicio. Se produce Corden en cantidades enormes, por eso la encontramos tan fácil también. Se produce en cantidades enormes, pero es digerida en cantidades enormes, pero en otro lugar. Y eso va siendo el gradiente. Y este gradiente es fundamental porque durante la gastrulación, bueno, esto es en la rana, pero es en todos los animales, la gastrulación, las células se van moviendo y se van invaginando y van cambiando, pero el gradiente queda incambiado. Aunque esté el blastoporo grande así, a medida que se va chequeando, tiene que continuar el gradiente, así que es autorregulable. Así que es un robusto y uno puede agarrar un embrión, cortarlo a la mitad y si lo hace temprano va a salir 2 mellizos. Así que se autorregula completamente, ¿no? Bueno, abrimos para alguna pregunta del público, algún comentario del público. Allá atrás el académico Mushi. Profesor de Robertis, muchas gracias por la conferencia. Somos hijos de la misma facultad, aunque estamos en extremos opuestos, ¿eh? Usted hace ciencia bien básica y yo estoy en la asistencia pura. Y nos cuesta a veces entenderla cuando leemos las investigaciones de ustedes. Pero si bien estamos en los extremos, usted demostró lo que todos decimos siempre, los extremos se tocan. Cuando usted habló hoy del gen HOX, y su acción en la ontogenia de las células mieloides, y la regulación del mismo, nosotros hoy definimos nuestros pronósticos y nuestra conducta frente a la leucemia aguda de acuerdo a eso. Nosotros sabemos que no es que el gen HOX tenga mutaciones, sino que hay otras mutaciones que desregulan al gen HOX. La mutación del TET2, del ASXL1, del MT3A, del FLT3, etcétera, de un montón de genes que hoy, gracias a la secuenciación genómica, podemos identificar, nos permite a nosotros una medicina de precisión, de acuerdo al gen que se muta, actuando sobre el HOX, creo que es el 9A, si no me equivoco, que genera que esta célula no cumpla su ciclo ontogénico, quedándose en la etapa inmadura, que usted dijo, persistiendo en la duplicación y sin respetar la apoptosis, lo que le da una ventaja demográfica. Me duplico mucho y no me muero. Y esa es la génesis de la clona patológica. Y hoy nosotros ya no solo hacemos el pronóstico de acuerdo al gen mutado, sino que tenemos terapéuticas específicas de acuerdo al gen mutado. Un anti-IDH, un anti-FLT3, un inhibidor de la menina. O sea, sus hallazgos impactan directamente en la cama del paciente. Sí, impactan, pero llevarlos a la clínica depende justamente de ese ciclo, como usted dijo, que termina en la apoptosis, ¿no? Y el embrión está decidido para proliferar, está pronto para proliferar. Y en el cáncer pasa que no se va a la apoptosis. Hay un ciclo normal, ¿no? Que va en el intestino de la cripta de Lieberkühn, ¿no? A todo el vello y después las células mueren y van a la cavidad intestinal y eso es lo normal. Pero cuando eso se bloquea, siguen
repitiéndose. En el caso de la leucemia mieloide aguda, malísima, ¿no? Pero siempre hay 39 genes, pero le gusta hacer la translocación a uno, ¿vale? Sin hay. Así que son de esas cosas que, bueno, pero esa es la patología. Yo quizás lo único que puedo agregar a su comentario es que es también muy importante la ciencia básica, porque todo este trabajo no fue dirigido a ningún ni hemos logrado tampoco que era un objetivo terapéutico o dirigido para estudiar una tal o cual enfermedad, sino que es por la curiosidad, que es lo que lleva a la ciencia hacia adelante. Y eso tenemos que mantener, que hay ciencia que curiosity driven en inglés, manejada por la curiosidad. No, hablando de esto de la medicina de precisión y de que uno intenta dirigirse por la curiosidad, el descifrar todos estos mecanismos del desarrollo y diferenciación celular han sido muy útiles ahora para esto que se está haciendo de generar células, células madre inducidas, pluripotenciales inducidas a través de, por ejemplo, fibroblastos de una persona, conociendo los mecanismos genéticos que desdiferencian esas células y se pueden volver a diferenciar en una célula de la cripta colónica, por ejemplo, y generar un organoide con la genética de ese individuo y eventualmente, digo, no está haciendo ya ahora, pero son técnicas que se están desarrollando y que nos van a permitir a corto plazo hacer lo que se llama alguna parte de esa medicina basada en precisión, de ver cómo alguna droga o algo funcione me parece que muchas de las vías que tú dices, por ejemplo, cuando queremos diferenciar neuronas, a partir de estas células pluripotentes, utilizamos esas mismas vías que fueron descritas. Estas vías de señalización es como las células se comunican unas con otras, ¿no? Entonces, al principio del embrión en el huevo, las células están solo conversando entre sí mismas, no tienen prácticamente ningún gen diferenciado. Entonces están simplemente tratando de averiguar qué posición están dentro del embrión. Y es como las células se van comunicando. Y básicamente todas las partes del organismo son lo que se llaman campos morfogenéticos, morphogenetic fields, de por 200 células o más, ¿no? Como, no sé, un islote del páncreas o un lobulillo hepático. Las células saben dónde están, se están comunicando. Así que eso es la comunicación. Y usan todas estas vías para comunicarse y eso es lo que cuando no funciona bien, ahí entra la medicina. Bueno. Y no hay más preguntas. A ver, académico Russo, ahí sobre la hora. Un agradecimiento particular a usted y a la beta-catenina, porque la vía de señalización de la beta-catenina es un conocimiento, eso es fundamental en el cáncer de páncreas y sobre todo en la difusión metastásica del cáncer de páncreas. El desarrollo de las stem cell, porque de esa beta-catenina dentro de las stem cell neoplásicas es un indicador muy fuerte de resistencia a la quimioterapia. Bueno, yo no sabía de dónde venía la beta-catenina, así que, y además es un marcador inmunohistoquímico que permite que eso tal vez sea lo más útil desde el punto de vista clínico. La beta-catenina es uno de los marcadores inmunohistoquímicos que permite medir la agresividad de un tumor pancreático. Así que bueno, muchas gracias. El académico Hurtado. El académico Crestanelo está con la mano levantada. Te escuchamos. ¿Sí? ¿Te escuchas? Sí. ¿Me oyen? Sí. Sí, Crestanelo. Se preguntarán por qué un cirujano quiere hacer un comentario de la conferencia del doctor de Robertis, pero no quiero, simplemente quiero recordar años de la segunda mitad del siglo pasado,
donde un joven estudiante de medicina tuvo la osadía de resistir a un docente de anatomía que creo que logró derivarlo hacia las áreas del conocimiento en donde brilló. Eduardo, te mando un enorme abrazo. Doctor Crestanelo, no sabe lo que es para mí, porque estábamos ahí en la sala 2 disecando y él era mi disector, el doctor Crestanelo, ¿no? Y no era doctor todavía. Y me acuerdo que yo siempre era tragalibros entonces Crestanelo me dijo, bueno, vamos a presentar la región. Y la región era la axila. Y yo dije, bueno, para arriba está tal cosa, para adentro está tal otra, y acá abajo está la otra. Y me dijo, muy bien por el entusiasmo, pero está todo mal, porque tenés en tus regiones, y no para arriba y para abajo. Así que me alegro mucho de que me haya perdonado. Un abrazo. Bueno, la verdad que después de esta excelente conferencia, que además a los que estamos más lejos nos acercó con mucha claridad su entusiasmo y el contenido, damos por terminada este momento tan placentero. Ahora una foto, ¿no? Que quiera sacar una foto con estadistas. Ahí viene.